que estén muy bien. Voy a compartir pantalla. Y como Leticia lo mencionaba, pues quisiera reiterar que no olviden el estar en paralelo estudiando las clases del Evangelio. Y aquí pues vamos a desarrollar las del libro de Hechos de los Apóstoles. Hoy entonces vamos a continuar con el tema. Hace 8 días hicimos toda la contextualización del libro de Hechos dentro del marco de la obra lucana, la propuesta que nos hace Lucas de estos orígenes de la iglesia, eso a lo que él particularmente se animó a compartir de qué pasó inmediatamente después de la Pascua de Jesús. Entonces quiero pues saludarlos a todos, animarlos también a que puedan participar en los momentos en los que damos esta posibilidad de que hagan preguntas, de abrir sus micrófonos. Esa es la idea de este diplomado, que entre todos podamos construir estas enseñanzas que el Señor tiene para nosotros a través del estudio de la Sagrada Escritura. Les invitamos a que esas participaciones sean puntuales, específicas sobre los temas que estamos desarrollando, y también reconozcamos que hay muchas personas. Ahorita estábamos como más de 35 personas conectadas, entonces que ojalá muchos se animen a compartir sus puntos de vista, sus impresiones, y que le demos la oportunidad a todos de participar. Entonces, bueno, vamos a iniciar con este desarrollo del movimiento cristiano que se nos narra a partir de Hechos. Y el libro de Hechos de los Apóstoles se caracteriza por algo, y es que nos va poniendo unos sumarios, los llamamos dentro de las ciencias bíblicas, que son resúmenes que nos va colocando en distintas partes del libro para que nosotros fijemos la atención en esos temas que van a ser importantes. Y uno de los primeros versículos donde ya nos está anticipando todo lo que va a mostrarnos en el libro es este versículos 11 y 12 del capítulo 1. Y dice que, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder, y el término en griego ahí es dynamis, y serán mis testigos, mártires, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y miren que cuando usa ese término dynamis en griego, que sabemos que todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, es el mismo término que se utiliza en los relatos de curación o de liberación de Jesús en los evangelios, especialmente en los sinópticos. En el Evangelio de Juan va a cambiar, él no va a hablar de dinamis, sino de semeion, de signos. Pero los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, usan dinamis. Y cuando se nos hace esa afirmación que el Espíritu Santo va a acompañar a la iglesia desde ese momento, le da lo mismo que tiene Jesús para generar ese impacto en la vida de otros. Les da también de ese dinamis, de ese poder, de esa dotación que tiene Él como Hijo de Dios, que también nos la proporciona para la tarea que nos va a encomendar. Y el segundo término que en este versículo se resalta es de ser testigos, lo que implica en un primer momento ese término mártir es el de ser un testimonio legal, como cuando a alguien en un juicio se le pide ser testigo. Usted va a dar fe de eso que va a ir a decir en un juzgado, en un lugar donde se necesita su testimonio verídico, que lo que usted nos diga sea la verdad. Pero ese término evolucionó y mártires va también a Lucas relacionarlo con el sufrimiento que ellos van a padecer, del mártir, del uno de los primeros que encontramos acá en el libro de Hechos, que es el de Esteban. Y así como vamos a ver ahorita, estas etapas de la iglesia se caracterizan porque el sufrimiento también va a estar.
Entonces nos damos cuenta que acá hay dos cosas. No estamos solos, estamos siendo capacitados. Nos están haciendo un llamado a testimoniar esa verdad que hemos conocido, pero nos anticipa que tal vez eso va a ocasionar algún tipo de sufrimiento. Y una tercera parte de este versículo nos dice que esa misión, después de que el Espíritu Santo nos llene de ese poder, de ser sus testigos, es ir a muchos lugares. Y miren cómo el libro de Hechos contiene en su estructura literaria esa expansión que va a haber por parte de la iglesia. Primero, en Jerusalén. Jerusalén es un lugar teológico para Lucas, en donde se va a centrar la experiencia de la Pascua tras la resurrección de Jesús y el inicio de la iglesia. Pero empieza allí, es la iglesia madre, la iglesia naciente, con una comunidad especialmente conformada por judíos que aceptaron a Jesús como Mesías. Entonces, tienen todas las tradiciones aún del judaísmo, pero las han venido resignificando a la luz de Jesús. Y después nos dice que de Judea y Samaria, que es del 8 capítulos, eso está en lo de Jerusalén, los primeros 7 capítulos. Luego los capítulos 8 al 12 empieza esa primera expansión de la iglesia en la que se hace el testimonio a los gentiles y empieza esa divulgación, esa misión. Y después nos dirá que hasta lo último de la tierra, que se nos va a narrar del capítulo 13 al 28 con la misión de Pablo, cómo él a través de cada uno de sus viajes empieza a hacer ese impacto en otros territorios donde es una novedad escuchar sobre Jesús. Y allí empieza a hacer esa difusión y esa expansión hacia una iglesia universal. Pero esto, que es una síntesis, tiene muchos detalles que son los que hoy vamos a compartir. La segunda parte de ese versículo, de lo que les mencionaba, que es un sumario, una síntesis de todo lo que hoy vamos a estudiar, nos hace una exhortación. Dice, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este ha sido llevado. Este mismo Jesús vendrá del mismo modo que le han visto subir al cielo. Entonces, miren la decisión, regresaron a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, porque les decía, Jerusalén va a ser un centro teológico de la obra lucana. Es el lugar donde tiene que haber una estructura interna, una experiencia como comunidad que después los va a llevar hacia la misión. Y de esto es lo que vamos a hablar. Dos versículos que sintetizan esta experiencia que vamos a vivir. La comunidad entonces decimos se hizo camino. El término camino, tanto en el Evangelio como en Hechos, es un término teológico, un lugar teológico para la obra lucana, en la que se nos narra qué significa, uno, ser discípulo de Jesús. El término camino va a estar presente muchas veces en el Evangelio de Lucas, pero ahora se nos está invitando a que ya no sea una experiencia individual de discipulado, sino que como comunidad se viva esa experiencia de seguimiento tras ese proceso de comprensión de la Pascua de Jesús y se puedan seguir sus pasos, sus huellas y se convierta también el camino de la iglesia, que tiene unos inicios como Jesús los tuvo en el inicio de su ministerio público, unas épocas misioneras, unos momentos difíciles que pasaron, unas crisis que también se transitaron, subidas y bajadas, que esas persecuciones que viven, pero que terminan testificando y viviendo la resurrección. Cuando pensamos en cada una de estas etapas que vive la iglesia, hacemos conciencia que vive también la experiencia que vivió Jesús. Muchos de estos relatos los podemos poner en paralelo a la vida de Jesús y nos damos cuenta que así como Jesús nos mostró un camino, sus discípulos hicieron la opción por él, ahora la iglesia que se constituye va a tener que también transitarlo
con sus alegrías y también sus retos. Eso hace parte del camino, de todas esas experiencias que viven en medio de los distintos lugares y las situaciones que tienen que afrontar. La diversidad de la experiencia cristiana se dio desde los orígenes. Nosotros a veces estamos muy como preocupados por la uniformidad dentro de la iglesia. Y cuando estudiamos cómo fue en sus orígenes el cristianismo, nos damos cuenta que como en cada territorio geográfico se iba ubicando una de estas comunidades, cada una de ellas hacía una relectura de esas enseñanzas y esos hechos de Jesús, de cómo se los contaban y eso las hacía diversas. Por eso lo que nosotros debemos buscar es más la unidad en medio de la diversidad, porque desde los orígenes, por los distintos lugares en los que se establecieron comunidades cristianas, esas comunidades fueron diversas, pero la unidad la daba la persona de Jesús, la centralidad de su enseñanza y de lo que sus obras le dieron a conocer a esos primeros discípulos que pudieron ver de primera mano lo que él les enseñó. Entonces, lo que el libro de Hechos nos va a narrar es lo que nosotros denominamos el periodo apostólico, que se da entre el año 30 y el año 70 después de Cristo, donde se da toda esa expansión del Evangelio a través del testimonio, del martirio de los apóstoles, hasta que ocurre la guerra contra los romanos. Eso es lo que nos narra el libro. Intenta contarnos lo que acontece en ese periodo. Entre el 70, que se fija la muerte y resurrección de Jesús, y entre el 30, perdón, la muerte y resurrección de Jesús, y el 70, que ahí se da la destrucción del templo de Jerusalén, todo el asedio que viven por parte del Imperio Romano hasta que logran pues vencer e invadir la ciudad. Entonces, de estos años es los que vamos a hablar en este momento. Y lo vamos a estudiar a través de 5 etapas, 5 momentos que se viven durante ese periodo de tiempo que acabamos de mencionar. Entonces vamos a estar atentos que cada una de estas etapas tiene unas características. Primero esa iglesia que nace en Jerusalén, luego ese envío que se hace a la misión. Pero la misión los pone en una encrucijada que se genera una crisis y una necesidad de llegar a acuerdos para saber si se quedan en lo antiguo, que es las prácticas y la experiencia propia del judaísmo, y o si se lanzan a esa novedad de que el evangelio también llegue a los gentiles. La cuarta, van a vivir esta experiencia de que esa misión que ellos han emprendido va a tener unas consecuencias, que va a ser la persecución y el martirio, muy, muy característico de todo este primer siglo y que eso va a estar detrás de muchos de los textos que tenemos en el Nuevo Testamento, pero también la conciencia que, como les decía ahora, al igual que Jesús, que vivió también estos distintos momentos, vive una experiencia de resurrección y se siente consolada y acompañada. ¿Cómo entonces vive estas primeras comunidades, estos distintos momentos? Entonces vamos para esa primera etapa, que está la iglesia naciente en Jerusalén, este lugar teológico que Lucas quiere resaltar y que vive su propia Pascua, su nuevo éxodo, y sale de ese camino desde el sepulcro vacío. Miren que el texto de los discípulos de Maús que encontramos en Lucas nos narra esa experiencia, que aunque nos ubica en un relato con 2 discípulos, realmente es la comunidad lucana la que narra cómo hubo un momento en el que viven la desesperación, el fracaso. Las frases que ellos usan son, ¿no sabes lo que pasó en Jerusalén? Sí, o sea, ¿cómo es que no es cuando van de camino los 2 discípulos de Jesús, los 2 discípulos
que Jesús camina con ellos, pero ellos no hacen conciencia de quién es Él. Y ellos narran ese fracaso, esa frustración, esos miedos, eso que ellos esperaban, tenían todas sus expectativas puestas en Jesús y lo matan. Y entonces sienten que fue un fracaso esa apuesta que ellos habían hecho. Y eso mismo, pues es lo que la comunidad en general está viviendo. Pero tras vivir ese momento y transitarlo, ellos logran también recomponerse. Y esa primera iglesia va al templo, lo que indica que están todavía dentro de estas instituciones del judaísmo, eh, que se aferra todavía a esa antigua ley, y ahí, aunque guardan la fe de Israel, pero también empieza una experiencia distinta. Y es que además de ir al templo, que nos narra que estos discípulos van allí y cuando va al templo ocurren acciones donde se da el testimonio de la experiencia pascual, cuando ellos logran salir de ese momento difícil y viven la experiencia de la resurrección, también hay una novedad y es que además del templo va a estar la casa. Y la casa, un lugar de encuentro y de reunión para los cristianos, va a ser una nueva alianza que se va a establecer. Hacia el final vamos a hablar de lo importante que es eso. La casa de Dios, ese lugar tan importante para el judaísmo que era el templo, se extiende ahora a las familias, a donde vive el pueblo, y allí se va a experimentar el encuentro con Dios, en la familia, en lo cercano, no en toda esta experiencia institucional que se tenía dentro del templo, sino que va a ser la casa un lugar de encuentro y de reunión muy especial. Entonces les invito, si alguien me ayuda, por favor, a leer el capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles y vamos a leer los versículos 42 al 47. Si alguien levanta su mano y nos ayuda haciendo la lectura de este texto. ¿Puedo leer yo, maestra? Gracias, Susi. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, la vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas en los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Verso 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Gracias, Susi. Tenemos entonces en este relato una síntesis de nuevo, un sumario de esos que el autor de la obra lucana acostumbra a poner en el texto, que nos narra esta experiencia de la iglesia primitiva que vive en comunidad y que es en comunidad y en la casa donde va a concretar cómo es que vivo esas enseñanzas de Jesús en lo cotidiano. Miren cómo se nos acerca a la vida diaria y a la familia, el lugar donde se debe poner en práctica eso que ellos están aprendiendo y están experimentando sobre Jesús. Y entonces, estos 5 versículos que leímos tienen una estructura literaria. Y miren que tiene unos elementos interesantes de cómo escriben los judíos. Y es que nos va a hablar de 4 elementos internos que tiene esa comunidad. Recordemos que esto es síntesis, no está resumiendo la experiencia que están viviendo y que está relatando en varios textos del libro de Hechos. Pero nos va a decir, miren, ustedes como comunidad se tienen que fijar en 4 aspectos de construir hacia el interior.
Y luego tres manifestaciones que se van a dar a conocer en otros, externamente, un impacto que se va a tener en la vida de otros. Y esto de una vez nos debe empezar a resonar cómo el llamado a ser iglesia tiene que prestar atención a estos dos enfoques. Cómo se construye hacia adentro, se fortalece en el interior, pero que no puede quedarse ahí, porque entonces no estaríamos asumiendo la tarea y el encargo que se nos da de ser mártires, testigos de esa experiencia. Entonces van a ser unos elementos que van a impactar a otros o el exterior. Entonces vamos a ver cuáles son esos cuatro primero internos, ¿sí? Esos cuatro elementos de la comunidad que deben estar presentes. Y la primera, nos tenemos allí un término muy bonito en griego que es la didaje, la enseñanza. Cómo al interior de la comunidad se debe fortalecer esa transmisión de lo que Jesús enseñó y del impacto que tuvo lo que Jesús hizo. Y miren que no es solamente un primer anuncio, no se trata como de esa primera evangelización, que es el querigma, donde le decimos, mire, para ser cristiano, recite estos aspectos y eso es suficiente. No, se trata de la profundización del contenido de ese mensaje salvador, porque el Evangelio nos tiene llenos de ejemplos en las que las multitudes siguen a Jesús, son muchos, pero el llamado no es a ser parte de esa multitud solamente, sino convertirse en discípulo. Y para ser discípulo, para seguir verdaderamente a Jesús, entonces necesitamos afianzar la didaje, la enseñanza, eso va a ser central. Y miren cómo lo hacen en el encuentro comunitario, en ese interior de la comunidad. Otro de los aspectos, lo vamos a mencionar, que es otro término que encontramos en la escritura en pasajes muy especiales donde nos habla de la vida comunitaria y es la coinonía. Que otro aspecto interno debe ser que la iglesia se fije ese interés por estar cohesionados por un lazo en común y ese lazo es la conciencia cierta de que el Señor les ha otorgado un sentido a la vida a cada uno de ellos a través de ese seguimiento, de esa decisión de ser discípulo. Pero eso se tiene que notar. La expresión va a ser el amor fraternal. Otro de los libros del Nuevo Testamento que tiene este término coinonía es la primera carta de Juan. Y miren cómo allá lo va a expresar diciendo, si usted no ama a su hermano, pues realmente no ama a Dios. Quien diga que ama a Dios y no ama al hermano, miente, va a decir la primera carta de Juan, porque la coinonía y ese lazo común se debe expresar en acciones concretas de fraternidad con el que es mi hermano. Eh, Nosotros en los espacios comunitarios debemos velar por eso, porque el que yo diga hermano no pase hambre, por el que esté a mi lado en mi encuentro comunitario, por lo menos luchemos juntos porque tengamos bienestar, que no abandonemos esa conciencia de que el otro nos une a algo mucho más fuerte. Y es que los dos hemos encontrado que el sentido de nuestras vidas está en el seguimiento de Jesús. Pero eso de palabras pues suena muy bonito, pero en lo concreto es que estas comunidades miren cómo nos narra esa invitación a la unidad a través de los bienes, que eso pues ha sido bien estudiado y tenemos que contextualizar qué significaba esa repartición de bienes entre todos, porque también podría ser una ocasión de manipulación y sabemos que en la actualidad hasta se encuentran esos ejemplos. Pero más allá de una entrega total, como algunos textos han llegado a ser malinterpretados de los bienes de una persona, significa que yo al hacer conciencia que él es mi hermano, pienso en su bienestar completo, integral. Y eso se convierte en un requisito de la comunidad, no perder de vista esa cohesión que se debe tener.
La tercera característica que se nos plantea en este texto es el partir el pan, esa celebración de la presencia de ese Jesús resucitado que se hace en medio de la coinonía y que el partir el pan nos hace memoria de esa última cena de Jesús con los apóstoles, en los que el pan se parte y se comparte con los demás. Entonces, ese partir del pan es la celebración litúrgica de que Él es mi hermano, de que estamos compartiendo, que así como Jesús y en esa última cena su gesto fue de servicio, de entrega, de humildad, el partir el pan nos recuerda esa tarea también a cada uno de nosotros. Que esa misma actitud de servicio que se pone a los pies que se pone en el piso para lavar los pies, es la invitación que nosotros también tenemos. Entonces, el partir el pan, el artú, que también es tan usado en el texto, esta simbología del pan. Y el cuarto elemento son las oraciones, en las que la comunidad va a ser conciencia que no es autosuficiente, que no es un buen encuentro entre buenas personas, sino que necesita una dependencia. Y por eso ora unida. Uno de los motivos de estos encuentros de oración que se narran en Hechos es por los perseguidos, por los que están encarcelados, los que están viviendo un momento difícil. Y cuando oran, oran al Padre en el nombre de Jesús, que también va a ser muy característico en Hechos, el uso del nombre de Jesús cuando hacen la oración. Pero esto reconoce que la comunidad depende de Dios, que no es la fuerza humana la que está realizando este esfuerzo de encuentro de salvación, sino que es realmente el Señor el que les da lo que necesitan para esta cohesión, para esta búsqueda de fortalecimiento hacia el interior de la comunidad. Y cuando la comunidad logra integrar la enseñanza, la vida comunitaria, la liturgia, el partir el pan, el hacerme hermano del otro y la oración, esa dependencia a Dios, la comunidad está preparada para hacer ahora sí una manifestación externa o un impacto en la vida de otros. Y miren que ese impacto va a estar acompañado por unas señales. En el versículo 43 está que dice, pero el temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Y ese impacto en los judíos a través de sus actuaciones con las que el grupo apostólico da a conocer o desvela que la actuación salvadora de Jesús en el corazón herido de los hombres también es su misión. Miren cómo la señal de una iglesia como la que nos propone Hechos en estos primeros versículos está pensando en lo que está sucediendo afuera. La teología tiene que articularse con la actualidad, con la realidad, con lo que se vive en el barrio donde estoy, en la comunidad donde estoy, en el país en el que vivo. No podemos quedarnos solitos en nuestra gran experiencia hacia el interior, sino que se nos invita, así como Jesús iba por muchos lugares, por muchas aldeas recorriendo, viendo quién tenía una necesidad, quién estaba enfermo, quién era pobre, quién era excluido, quién era segregado. Y esa era la atención para él, donde él fijaba su mirada, era en cada uno de esos necesitados y con esa dinamis que tenía él, lograba brindar bienestar a esas personas. La iglesia tiene ese mismo llamado de hacer ese impacto buscando el bienestar de otros. Luego entonces nos dice que esa manifestación externa es una comunidad transformadora, que todos tenían todo en común, vendían sus posesiones, pensaban en la necesidad de otro, iban al templo. Entonces estos corazones de estos primeros cristianos se enciende la llama ardiente del amor, que es el sello de la experiencia cristiana. Lo que caracteriza y el impacto que vamos a tener porque se puede ejercer un poder transformador radica en la potencialidad que tiene el amor.
en lo que nosotros podemos hacer en otros cuando decidimos amar y amar como Jesús pues nos enseñó. Y el tercero, entonces, esa manifestación externa va a ser el propósito misionero, porque a partir de ahí dice que se agregaba cada día a los que el Señor iba salvando. Es Jesús mismo quien añade al grupo y quien va a extender esa misión a otros que van a llegar a conocer también de esta experiencia transformadora. Entonces vemos cómo esta iglesia naciente de Jerusalén va a estar luchando por vivir, miren, estos 4 más 3 7 aspectos tan importantes para cultivar en el interior de la comunidad, pero también buscando generar un impacto hacia el exterior, en otros que también quieren y necesitan vivir esa experiencia transformadora. Entonces, este es nuestro ideal. Algunos exégetas piensan que tal vez fue difícil que en un momento se vivieran todas estas características al tiempo, como también para nosotros es un reto constante practicar todas estas enseñanzas que Jesús nos ofrece, pero lo intentamos en lo individual, lo intentamos comunitariamente, lograr alcanzar estas propuestas que se nos hacen de cómo ser iglesia hoy en día. Tenemos entonces, ya ahí al final, la última de esas características nos invita hacia la salida, hacia otros que van a conocer. Y ahí empieza entonces la segunda etapa, que son los inicios de la iglesia misionera. ¿Cómo entonces estos primeros misioneros, diáconos, apóstoles, empiezan a salir de esa iglesia madre? Decíamos que todo arranca en Jerusalén, pero nos narra que van hacia otros pueblos de Judea, Gaza, Jope, Lidia, Samaria, Galilea. Y en esta etapa muchos empiezan a convertirse. El impacto, como lo narra Hechos, es que son grandes multitudes, miles de personas las que acogen este llamado y ellos con alegría celebran pues el éxito de esas misiones. Y Pablo y sus compañeros de misión son una muestra de la intensa y extensa actividad evangelizadora de esta iglesia primitiva. Ahí se nos va a narrar en el libro de Hechos cada uno de los viajes donde él, con las dificultades y los retos que implica, logra establecer que otros se conviertan en discípulos, haciendo la misma experiencia de la etapa anterior. Porque cuando Pablo va a una ciudad, no es como a veces nuestras misiones, pues que son muy breves, donde el contacto es muy corto, pero esperamos un fruto como el de Pablo. Pablo se establecía en una comunidad, duraba 1, 2, 3 años, hasta que ese acompañamiento, ese hacer coinonía, lograba que desde allí pues se diera el fruto esperado y otros se convirtieran también en discípulos y misioneros. Y en esto que nos narra de esa misión, de ese llamado a ir a otros lugares, encontramos un relato que tiene unos elementos que nos llaman la atención. Entonces, les invito, si alguien puede, por favor, leer el relato de Felipe con con el etíope. Entonces, está en Hechos 8 versículos 26 al 39. Si alguien, por favor, me ayuda con la lectura. David, gracias. Amén. Ah, Hechos 8, ¿cierto? Sí, 26 al 39. Hechos capítulo 8 del 26 al 39 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro.
Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Muy bien. Muchas gracias, David. Tenemos entonces aquí lo que implicaba esa experiencia misionera en la que encontramos un personaje etíope y eunuco, lo que implica que es doblemente excluido porque no es judío y además eh, tiene una situación física que le lleva también a ser separado. Y en este relato que nos está compartiendo el autor de la obra lucana, nos muestra que va a haber una apertura en el que se incluyen muchos de aquellos que el judaísmo había excluido. Y en eso entonces nos pone a nosotros a pensar en cuáles serían ese tipo de personajes doblemente excluidos en la actualidad, como en este caso, por su situación física y además por su origen, en el que hoy en día muchos también podemos nosotros pensar que sería difícil que llegara el mensaje de salvación a ellos. Pero se empieza a cumplir palabras de los profetas, porque en el profetismo ya empiezan a haber muchas semillas de evangelio. Cuando estudiamos los profetas nos damos cuenta que allí ya empieza a verse que este plan de salvación que se estableció en el que el pueblo de Israel fue la semilla, no iba a ser solo para ellos, sino que se iba a extender a muchos más. Y aquí entonces este eunuco iba a tener ese encuentro, esa posibilidad también de salvación. Pero quisiera resaltar un término que nos va a conectar con otros pasajes del libro de Hechos, y es que se hace una pregunta. Cuando en la Biblia hay preguntas, debemos fijar como la atención porque ahí hay una intención al hacer, al formular preguntas. Y es, ¿qué impide que yo sea bautizada? Miren cómo él mismo, conociendo su situación, reconociendo cómo actúan los judíos, se formula esa inquietud. ¿Qué impide que yo lo sea? ¿Sí? Y en ese momento pidió que se detuviera el carro y tiene esta experiencia del bautismo. Pero esta pregunta es una fórmula técnica para las objeciones que se van a presentar en el bautismo, que se va a convertir en una de las formas o sí, del rito de encuentro y de iniciación para los cristianos. Miren que después se va a repetir en Cornelio y Pablo, cuando al final termina el Evangelio por allá en el capítulo 28 también la afirmación va a ser ese. ¿Cuál va a ser el impedimento? Les voy a leer por aquí el 28:31, que nos indica cómo eso va a estar presente
a lo largo de la teología del libro, y es que predicaban el reino de Dios y enseñaban lo referente al Señor Jesucristo con toda valentía y sin impedimento alguno. Algunos van a traducir sin estorbo alguno, porque van a existir a veces de parte de la iglesia como esos impedimentos, porque vamos a empezar y vamos para esa etapa en la que se van a intentar poner barreras para el alcance del mensaje de salvación. Pero el énfasis de la obra lucana, tanto el Evangelio como este veíamos hace 8 días, los destinatarios son principalmente gentiles y por tanto necesita el autor incluir a esas personas en el mensaje. Y con estos textos en los que nos ponen un hombre que el judaísmo no tendría en cuenta por la situación en la que se encuentra, y él qué va a decir, no hay barreras étnicas, sociales o físicas para el evangelio, sino que el mensaje de salvación es para todos. No hay impedimento para que acojan ese mensaje. Tomás levantó la mano, te escuchamos, Tomás. Buenos días, profesora. Hola, Escuchando bueno. aquí lo que decía, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Ahorita cuando hablaba acerca de la doctrina, ahí dice en el 42, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, ¿cuáles eran esas doctrinas? Porque sabemos que la doctrina es una enseñanza Ujú. y el día que se derramó el Espíritu Santo, eh, el día que se derramó el Espíritu Santo allí en ese lugar, Pedro comenzó a predicar, comenzó a hablar de la doctrina. Incluso ahí habló de lo que es la doctrina del arrepentimiento, lo que es la doctrina del bautismo, lo que es la doctrina de recibir el Espíritu Santo. Y como eran judíos los que estaban allí, él le dice todo lo que le dice. Este Jesús, cuando Pilato había dispuesto ponerlo en libertad, ustedes dijeron que lo crucificaran. Él comienza a hacerle todo ese historial. Y cuando él los lleva a un punto, ellos se compujen de corazón. Eso es lo que Ujú. relata en la Biblia. Entonces, Así. ellos se bautizaron. Pedro le había dicho que se tenían que bautizar en el nombre de Jesús, que es lo que pasa también en el capítulo 8 de allí, lo que estamos leyendo, cuando llegó el Evangelio a Samaria, ahí dice que en la doctrina seguía siendo la misma, porque Felipe les predicó a Cristo y los samaritanos se bautizaron en el nombre de Jesús. No habían recibido el Ujú. Espíritu Santo, pero llegaron los apóstoles y después pusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Luego lo que usted dice en casa de Cornelio, que ya es donde comienza la iglesia gentil, también si uno lee los últimos versículos, también dice que Pedro le ordenó a ellos que se bautizaran en el nombre de Jesús, porque ellos primero recibieron el Espíritu Santo y cuando se derrama el Espíritu Santo sobre los gentiles, entonces Pablo también dice que impide para que estos también sean bautizados. Entonces también ellos se bautizaron en el nombre de Jesús. La pregunta es, ¿esa era la doctrina o la enseñanza de los apóstoles? Mira que lo que se denomina y como enseñanza, pues obviamente no hace alusión a algo escrito, sino a la afirmación fundamental que Pedro nos comparte, que es un versículo breve pero muy profundo en la teología, y es entender que Jesús, ese que era lo que denominamos en Biblia el Jesús histórico, ese que se encarnó, ese hijo del carpintero, era el Cristo, esa afirmación de que él era el Cristo, el Mesías, el ungido, es esperado desde el Antiguo Testamento, y que además era el Hijo de Dios. Entonces, lo central del mensaje va a ser siempre el acoger esas afirmaciones que hacen parte eh, de la esencia de la acogida de la persona de Jesús. Y en eso lo que enseñó y lo que hizo fue la transmisión del testimonio de esos primeros apóstoles. Mira lo que se escribe en Hechos que tú recoges
como cada una de esas experiencias de conversión y todo, se escribe muy posteriormente. Entonces vemos que eso hace parte de la doctrina que la comunidad lucana ha recogido de cómo debe ser esa experiencia de conversión, de transformación, de reconocimiento del pecado, de el arrepentimiento y la conversión hacia unas nuevas prácticas. Pero la esencia es la afirmación de que ese Jesús que se encarnó era el Cristo, el Mesías, el ungido, y además era también el Hijo de Dios, que fue todo un proceso de comprensión que se dio a lo largo de los primeros siglos y que lo que nos narra el libro de Hechos, que decíamos hace 8 días, se escribe más o menos en la década del 90, recoge lo que sucedió en esos primeros años, pero sobre todo recoge lo que necesita Lucas que la comunidad conozca y entienda para su propio proceso de conversión. Lucas, tanto en el Evangelio, porque son gentiles y necesitan renovar muchas de sus prácticas, va a hablar, por ejemplo, del que está perdido y halla la salvación. Y luego en Hechos, entonces nos va a poner esos relatos donde va a hacer énfasis en lo que antes había, en lo que antes hacían y ahora necesitan transformar a la luz de Jesús. Pero siempre partiendo del reconocimiento esencial de Jesús como el Cristo y el Hijo de Dios. Es muy bonito que cada una de estas cosas que vemos en el libro de Hechos lo intentemos vincular también al Evangelio de Lucas y entendamos pues que es una sola obra teológica que el autor se propuso desarrollar para una comunidad en específico. Es una comunidad de gentiles. Tienen muchas prácticas por fuera de la experiencia cristiana que necesitan abandonar y por eso él va a ser también como esa fijación en muchos textos de el arrepentimiento y la conversión que es necesaria para el grupo al que está dirigiéndose. Norberto. Disculpe, profesor. Sí, O sea, Te le escucho. hago énfasis a esto, porque de todas maneras Jesús, después que resucita, en Lucas 24, él se le aparece a ellos, a sus discípulos, a sus apóstoles, y les dice, así está escrito, así era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito. ¿verdad? Y, y les ordena, después que él resucita, les ordena y les dice, ahora vayan y prediquen el arrepentimiento y que se bauticen en mi nombre, comenzando desde Jerusalén. O sea que había un punto. Entonces, hasta ahí termina Lucas escribiendo todo lo que Jesús comenzó a enseñar y a hacer mientras estuvo aquí. Pero ya lo que se refiere a Hechos de los Apóstoles es el comienzo de la obra del Espíritu Santo que ellos comenzaron a desarrollar, la labor que comenzaron a desarrollar de ahí en adelante. Porque usted me dice que fue una obra posterior. Pues los primeros cristianos se bautizaban de esa forma. Ya por acá en el año 300 y más, cuando el romano adoptó cristianismo como de pronto como religión oficial fue que cambiaron algunas cosas, pero los primeros cristianos, esas eran las doctrinas que ellos creían. Sí, por supuesto que la práctica del bautismo hacía parte de la experiencia. Lo que quiero decir que cuando tengamos en los textos presentes que se nos está narrando una etapa, que es la del 30 al 70, pero que se escribe posteriormente y también refleja la experiencia de esa comunidad que está recibiendo el texto. Siempre cuando leemos los textos bíblicos, bien sea el Evangelio, o en este caso Hechos, debemos tener presentes esos dos contextos. Nos narra unos acontecimientos, decíamos, del año 30 al 70, pero se está escribiendo posteriormente y también se incluye la necesidad de esa iglesia a la que se le está escribiendo. Pero desde luego que el bautismo fue una de estas prácticas que se realizaron como iniciación desde los inicios, que es lo que nos narra el libro de Hechos en muchos de estos pasajes. Norberto. Sí, maestra.
con referente a lo que la participación del compañero, recordemos que doctrina es enseñanza, ¿va? Y recordemos que prácticamente los apóstoles enseñaban, ¿verdad? Lo oral, ¿verdad? Lo que ellos habían vivido a través de la experiencia de Jesucristo, porque hasta después de los años 70, 80, 90 se empieza a escribir, ¿verdad? Lo que es el Nuevo Testamento. Lo demás era orar, lo que ellos habían vivido, las experiencias con Jesús, ¿verdad? Y esa era la enseñanza que ellos le contaban a los nuevos cristianos. Así es, de eso se trata el testimonio de los apóstoles, es de lo que ellos vivieron y empezaron a comprender tras la Pascua de Jesús, de eso es lo que van a hablar. Y efectivamente, no hay un compendio en estas etapas tan iniciales, sino va a ser posterior, que responde tanto a lo que posiblemente sucedió a través de la transmisión oral, se compartió, como también a la experiencia que está viviendo la comunidad cuando se escribe esos textos. Porque hace 8 días lo planteábamos, y es que los evangelistas, y en este caso la obra, tiene un interés en dar un mensaje a una comunidad muy específica, y esta es una comunidad conformada por gentiles, y por eso el mensaje se adapta particularmente a las necesidades de esta comunidad, que claro, eso refleja mucho de la experiencia inicial cristiana, pero que obviamente está muy vinculada a lo que esta comunidad lucana necesita escuchar. Eso siempre pues hay que tenerlo presente para no ser generalizaciones que a veces pues sí, como que todo fue exactamente igual, pues todo fue así dentro del marco de la comunidad a la que Lucas le escribe. Los distintos evangelistas y los otros libros de la Biblia nos van a dar a veces otras perspectivas que complementan eso que nosotros creemos sucedió en los orígenes de la iglesia. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a continuar con la siguiente etapa, que es la etapa de la encrucijada entre el judaísmo y la apertura a los gentiles. Porque esta experiencia misionera que vemos que intenta acoger a otros que antes no eran destinatarios de ese mensaje de salvación, va a tener una gran tensión, y es entre lo antiguo, ese origen que se da dentro del judaísmo, y lo nuevo, que es la gentilidad, esos paganos que ahora están también acogiendo el mensaje, lo están recibiendo y quieren también vivir esa experiencia de salvación. Entonces, este nuevo camino que Jesús les propone a estos discípulos va a tener varias posibilidades. Una es continuar el antiguo camino de los judíos, ¿sí? O por el contrario, abandonar todo para entrar en los paganos. Entonces, imagínense si nos planteamos ser protagonistas de estos relatos en el primer siglo, el tener unas convicciones que les había dado el judaísmo, porque esa era la estructura religiosa que ellos conocían y a través de la cual se relacionaban con Dios. Acogen a Jesús como Mesías en esa afirmación de que Él es el Cristo, el ungido, es enviado por Dios para darles bienestar, pero saben que hay otros que están recibiendo todo, que no tienen ningún vínculo previo con el judaísmo y no saben si guardarlo de antes o dejar todo eso atrás y empezar de ceros a partir de lo que Jesús enseña. Encerrarse en su comunidad apostólica, pues nosotros estamos bien con lo que hemos creído, cómo hemos acogido nuestra fe, o ser fiel al Señor e intentar, miren este esfuerzo, integrar lo antiguo y lo nuevo, que implica abrirse a todos los pueblos, pero sin dejar de ser el pueblo de Dios, porque ellos también hacen conciencia de que ese es su origen, de que esa es su raíz. Y entonces está esta tensión que se empieza a vivir, que también la viven los grandes líderes del cristianismo primitivo. Y ahí tenemos en esa iglesia de Jerusalén que mencionábamos en la primera etapa, que es la iglesia madre, tenemos a un gran líder que es Santiago.
el que el texto denomina el hermano, el pariente del Señor. Él es líder en la iglesia de Jerusalén y muchos de esta iglesia van a hacer una insistencia en seguir con estas prácticas que el judaísmo establece como normas que se deben cumplir. Y tenemos a otro líder, que es Pablo, que recibe un llamado hacia los gentiles, donde no importa si cumplen o no esas normas, él está dando cuenta que el Señor respalda la misión que está haciendo con ellos. Y entonces tenemos ahí a otro líder, que es Pedro. Y que Pedro vive unos momentos de tensión y que se genera un conflicto, tanto que Pablo va a llamar hipócrita, porque hay momentos en el que él comparte con estas personas que están por fuera del judaísmo y él es testigo de que Dios actúa a través de ellos y les ofrece a ellos también la salvación y el bautismo del Espíritu. Pero por otro lado, cuando llegan los de Jerusalén, esto nos lo narra, lo tenemos en el capítulo 2 de Gálatas y en el capítulo 15 de Hechos. Cuando llegan las de Jerusalén, él siente esa incomodidad. Pedro es el que refleja esta tensión. Tenemos una historia previa en el judaísmo, pero ahora vemos que a través de la experiencia salvadora de Jesús, otros también lo reciben, lo acogen, y entonces él está en la mitad, entre esos que hace conciencia de lo que Dios también está haciendo en los gentiles, en esas otras personas. Ahí tenemos todo el capítulo 15 de Hechos, pues que es muy extenso, que la invitación es para que ustedes puedan leerlo y también les compartí una lectura sobre el mismo, en el que se nos narra que este conflicto, esta encrucijada, no es menor. En el versículo 2, lo voy a leer acá, dice que, bueno, lo voy a leer desde el capítulo 15 de Hechos, voy a leer los primeros dos versículos, dice: bajaron algunos de Judea que adoctrinaban así a los hermanos: si no os circuncidéis conforme a las costumbres mosaicas, no podéis salvaros. Entonces, imagínense, tenemos esos del extremo de los judíos, de esa comunidad madre de Jerusalén, que exigen eso. Y dice el versículo 2 que esto fue ocasión de una acalorada discusión de Pablo y Bernabé contra ellos. Así que decidieron que Pablo y Bernabé y algunos más de ellos subieran a Jerusalén, a donde los apóstoles y presbíteros, para tratar esta cuestión. O sea, vienen de la iglesia de Jerusalén a cuestionar este paso que se ha dado con la misión hacia la gentilidad. Y el término que se usa allí, éxtasis, es un término relacionado con la sedición o el conflicto muy serio. No es un simple desacuerdo, sí, una pequeña rencilla entre esos hermanos, sino que es la misma palabra que se usa en revueltas políticas. Y miren cómo enfrenta la iglesia una primera crisis de orden soteriológico, que tiene que ver con la salvación. O sea, ¿cómo vamos a entender entonces la salvación para otras personas? Entonces, ¿cuál es la posición de los de judeocristianos, ¿sí? Los que están en la iglesia madre de Jerusalén? Que sí, la salvación es por la fe ahora en Jesús, pero se tienen que circuncidar. Que los gentiles tienen que hacerse primero judíos y que tienen que cumplir completamente la Torá, que son los 5 primeros libros, lo que para nosotros es el Pentateuco. Entonces, esa es su postura y esa es la disputa. Y miren que no es un pequeño conflicto, sino realmente la tensión que se vive en el momento de la iglesia en el que están, en el que han salido después de esta experiencia interna. Se van a hacer el impacto hacia los gentiles y eso genera este problema. ¿Y cuál va a ser la posición de Pablo? Va a decir que la salvación solo es por fe en Cristo, que los gentiles tienen acceso directo a la salvación
y un gran tema de Pablo que va a ser la libertad de la ley, de esa ley mosaica, que Jesús también en varios pasajes de los evangelios va a cuestionar. Miren la responsabilidad que nosotros tenemos, muchos de ustedes sé que ya son líderes, pastores en las comunidades, y es la responsabilidad de la imagen de Dios que nosotros transmitimos. ¿Qué cuestionó Jesús? La imagen de Dios que escribas y fariseos habían transmitido hasta ese momento era la de un Dios al que había que cumplirle las normas, porque si no se le cumplía, entonces era un Dios que se enojaba y eso iba a tener unas consecuencias. Y por eso Jesús va a decir que se han puesto cargas muy pesadas, yugos muy pesados sobre las personas, cosas que ni siquiera esos que nos exigen pueden llegar a cumplir. Y Jesús entonces va a decir que su yugo es ligero, que su carga no es pesada. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios con la que le dijeron a esas personas que se tenían que relacionar era la de un Dios distante. Y Jesús, ¿qué va a decir? Yo les vengo a revelar al Abba, al Padre, a un Padre que acoge a ese que se equivoca, que falla, pero que le da otra oportunidad, que acompaña en medio del sufrimiento y en medio de la vulnerabilidad y en medio de la fragilidad. Y Pablo va a tener que dar la misma pelea. Y es decir, miren, no nos sigamos esclavizando al yugo de esa ley, porque entonces el mensaje de Jesús que se está expandiendo va a empezar a dejar de tener ese efecto. O sea, ¿cómo les vamos a hacer estas exigencias del cumplimiento de las instituciones judías? Entonces, la gran pregunta es, ¿el cristianismo es una secta judía? ¿Nos quedamos solo nosotros los que pensamos lo mismo? ¿O una religión universal que va a acoger a todos esos otros? ¿Y qué es lo que se requiere para la salvación? ¿Se requiere el cumplimiento de todas esas normas o no? ¿Qué va a ser la propuesta? Entonces veamos aquí en primer lugar que Pedro, en esta disputa que se da entre estos tres líderes, que son Santiago, Pedro y Pablo, y nos van a decir de ahí de los versículos 7 al 11, que mírenlo cómo inicia Pablo ese discurso. Dice, hermanos, vosotros sabéis que ya desde los primeros días me eligió Dios entre vosotros para que por mi boca oyeran los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. Y Dios, que conoce el interior de las personas, dio testimonio en su favor, comunicándoles el Espíritu Santo como a nosotros. Después, ahí más adelante en el versículo 10, Dios, ¿por qué entonces ustedes ahora tientan a Dios imponiendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros antepasados ni nosotros pudimos sobrellevar? Y cuando él hace alusión a ese por qué tientan, nos lleva también a un texto de Deuteronomio, donde es esa tentación que vive el pueblo de no llegar a confiar, de no llegar a creer eso que el Señor es capaz de hacer. O sea, es una ofensa realmente a Dios, esa tentación que se vivió en el desierto en el que se pone a prueba a Dios y y mírenlo como Pedro lo recoge. Es que nosotros ni siquiera pudimos cumplir toda esa carga y ahora ustedes se la están exigiendo y se la quieren exigir a otros para coger la salvación. Entonces, la solución que él va a proponer es, nosotros creemos más bien que nos salvamos por la gracia del Señor Jesús del mismo modo que ellos. Y ahí va a ser toda la teología de la gracia que a veces olvidamos cuando seguimos repitiendo discursos de un Dios retributivo, de un Dios que solo bendice al que se porta bien y si se porta mal, entonces van a caer cientos de maldiciones. Y nos olvidamos de este mensaje que es central y es la acogida de aquel que peca, de aquel que, como están en esta comunidad de gentiles, seguramente muchos sienten el peso y la falta,
pero que al Dios que hay que mostrarles no es al que los condena por lo que están haciendo, sino al que los acoge por gracia. Y no por el cumplir, porque la teología retributiva nos dice, usted tiene que cumplir esto para que Dios lo quiera. Y lo que nos va a decir este conflicto y la solución que se presenta es que no es por el cumplir, sino por la gracia de Dios que vamos a recibir la experiencia de la salvación. Pablo y Bernabé van también a decir que las señales confirman esas cosas. Dicen, toda la asamblea cayó y entonces para escuchar a Pablo y Bernabé contestar todos los signos y prodigios que Dios había realizado en medio de ellos entre los gentiles. Decíamos hace un rato, el impacto externo es una forma en la que se confirma lo que Dios está en medio de esa comunidad, de esa iglesia. Y eso está pasando entre los gentiles. Entonces, esa va a ser la confirmación de que Dios está también interesado en la salvación de ellos. Y entonces Santiago, que está en la iglesia de Jerusalén, la iglesia madre, tal vez de donde surgen esos que quieren exigir el cumplimiento de las normas judías, va a decir, bueno, entonces la solución es no molestarlos, pero con unos decretos mínimos de convivencia, con unas prácticas que les piden que no realicen, porque dentro de la gentilidad, en todos los cultos que hay alrededor del emperador y otros dioses, habían ciertos comportamientos en relación al uso de la sangre, en relación a la carne que se utilizaba en la inmoralidad sexual, a lo que comían después de estos sacrificios que se hacían a otros dioses. Entonces le van a decir, absténganse de eso. Sí, sí, si no se van a circuncidar, si no se van a hacer judíos, por lo menos pues no hagan esas prácticas que de verdad pues van a tener una consecuencia en la vida de ellos al hacerse partícipe de lo que dentro del contexto del imperio greco-romano pues se realizaba. Entonces les dice, no hagan eso y no va a ser necesaria tampoco la circuncisión. Por allá Pablo en Gálatas va a hablar es la circuncisión del corazón que va a ser lo fundamental. Entonces miren cómo aquí la iglesia después del concilio de Jerusalén confirma esa opción por el evangelio de Jesús. Es que lo que ellos anuncian es lo que escucharon que Jesús comunicó, lo que vieron que Jesús también hizo. Es lo que Jesús enseñó fue a cumplir la voluntad y el proyecto de Dios, de implantar el reino de Dios entre hombres que defienden la vida y en especial la de los más débiles frente a esos poderes y proyectos de muerte. Por eso se enfrentará al poder religioso concentrado en Jerusalén por medio de la ley y el templo y al poder político concentrado en el imperio romano. O sea, miren lo que los apóstoles están haciendo fue la apuesta que Jesús también hizo de verdad entregar y dar la vida, especialmente por los más débiles, por los que la sociedad desprecia y por los que la sociedad excluye y la iglesia excluye, poniendo condiciones para la salvación. Y tanto Jesús como estas comunidades primitivas hicieron una apuesta por esos grupos, por esas personas. Pero eso tuvo unas consecuencias. El actuar así, tal como lo vivió Jesús, va a traer unas consecuencias para estas comunidades. Y ahí entonces vamos a ser testigos de una iglesia que es perseguida y mártir. Que eso que hace la comunidad primitiva desde muy temprano va a traer una experiencia de persecución. Entonces vemos que por curar al paralítico, en los primeros capítulos, los apóstoles son encarcelados. Los amenazan, los quieren hacer callar, se narra que los azotan, que los torturan. Y tenemos allí el testimonio de Esteban, ese primer mártir cristiano, que por denunciar a los jefes judíos como manipuladores del templo y de la ley, el mensaje de Jesús, eso fue lo que denunció esa imagen de Dios que se había transmitido de la imposición de pesadas cargas a través de la ley y el templo a través del cual se ofrecía un perdón de los pecados y desde muy temprano Jesús está perdonando pecados en una casa.
Y eso es un gesto que se contrapone a lo establecido en ese momento. Los sacrificios para el perdón de los pecados, ¿dónde se tenían que hacer? En el templo. Jesús empieza a perdonar pecados en las casas. Y entonces, eso mismo que ellos aprendieron de Jesús, eso mismo que vieron hacer a él, entonces ahora ellos están divulgándolo y por eso tienen una consecuencia, tal como Jesús también la vivió. Y entonces, bueno, tenemos el testimonio de Esteban que es asesinado a pedradas. Además de perseguir a los helenistas y a las iglesias, se recrudeció la persecución cuando mataron a Santiago y también, pues Pedro estuvo en la cárcel. Entonces vemos cómo cada acción que tomaba la iglesia o estos primeros discípulos iba teniendo una consecuencia en ese contexto de persecución. Pablo también fue maltratado, fue azotado, fue expulsado, fue apresado en varias ocasiones. Judíos de Asia y gente de Jerusalén apresan a Pablo y quieren matarlo. Y en especial saduceos y fariseos se conjuran para matarlo y se confabulan con los sumos sacerdotes, ancianos y demás miembros del Sanedrín para ponerle una trampa. Aquí entonces somos testigos que cada uno de ellos, desde Esteban, Pablo y cada uno de los discípulos y seguidores, viven y experimentan la persecución. Y otros de los libros del Nuevo Testamento van a hacer alusión a esta misma experiencia. La primera carta de Pedro, que estudiarán ustedes en el diplomado en unas semanas, va a hacer una conciencia. Y es que ellos dicen, no nos podemos ajustar al modelo que el Imperio Romano impone, a la obligación que hace muchas veces de rendir culto al emperador o hacer parte de estas prácticas de idolatría. Pero por no hacerlo, los excluyen. No pueden comprar, no pueden vender, no pueden crecer, son excluidos de una sociedad en la que no pueden ya ser parte. Y entonces, en la primera carta de Pedro se va a hacer esa pregunta, o sea, ¿cómo vivir la vida en medio de ese contexto de persecución? Que no pueden tampoco aislarse por completo, pero que necesitan también, inmersos en esa sociedad, cumplir y seguir los principios que el cristianismo les propone. Esa va a ser como la inquietud que nos va a narrar esa carta. Pero esto, pues, es también un anuncio de lo que sucede cuando alguien opta por el principio del amor, por vencer el mal haciendo el bien. Y es que como consecuencia se va a tener esta experiencia de persecución, tal como nos lo narran cada uno de estos ejemplos que se nos muestran en el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces, pues ahí tenemos esa conciencia también de la persecución. Y la última etapa, que también a la luz de Jesús se refleja de esta iglesia, es que cuando los apóstoles se animan a predicar la resurrección, la Pascua de Jesús, también participan y viven de su propia resurrección. Hacen ese mismo camino en el que viven la experiencia de la muerte, del martirio, de la persecución, del sufrimiento, pero sabemos que la muerte no tiene la última palabra en la vida de Jesús y tampoco la va a tener en la vida de la iglesia. Y por eso también hacen conciencia que el ser iglesia les trae momentos de alegría, de encuentro, lo que decíamos, la coinonía, la cohesión y a la vez de persecución. Se dan cuenta que como comunidad tienen que dar testimonio de esa misma resurrección de Cristo y vivir la propia en el contexto comunitario. Si Jesús fue perseguido, violentado, pues la comunidad también lo va a hacer, pero tiene que dar el siguiente paso. Y es que ahí no termina todo, sino que también va a resucitar. Y resucita también en medio de los conflictos. Me parece tan interesante que no se niega lo difícil que es ser iglesia.
que en medio de los momentos de dificultad como el que veíamos ahora en Hechos 15, donde se vive esa tensión, ese riesgo de dividirse, de separarse, también lo muestra y nos pone en evidencia, y creo que ustedes son testigos, que el hacer vida en comunidad y que el hacer iglesia tiene todos esos retos, pero que pueden transitarse a través de la oración, la reconciliación y la comunión, como está aquí en el capítulo 15, el versículo 28 que nos narra pues cómo se concluye después de esa situación difícil que ellos viven. Dice en el 15:28 que hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas que estas indispensables, las que ya les había comentado, y que ellos pueden continuar con su experiencia de ser iglesia después de eso, sí, que no van a dejar que estas diferencias los dividan, sino que van a continuar. Y el Espíritu Santo dice que ellos después de despedirse bajaron a Antioquía, reunieron a la asamblea y entregaron la carta como lo que quedó por escrito de ese acuerdo. La leyeron y se llenaron de alegría y recibir aquel aliento. Judas y Silas, que eran también profetas, exhortaron con largo discurso a los hermanos y los confortaron. Pasado algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para que volviesen junto a los que habían enviado. Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando y anunciando en compañía de otros muchos la buena nueva, la palabra del Señor. Entonces logran superar esas dificultades y logran también confortarse en medio de los problemas que tienen y de la persecución y el sufrimiento que viven. O sea, el Espíritu Santo hace presencia en esa comunidad y a la luz de la vida de Jesús les ayuda a transitar también la vida de la iglesia. Bueno, quisiera hacer aquí una pausa para escucharlos, sus comentarios sobre estas 5 etapas que hemos mencionado de la iglesia. ¿Se les parece a las etapas que vivimos? ¿Cómo creen ustedes que impacta en nosotros el descubrir las diferentes experiencias que vivieron los primeros cristianos y cómo ahora nosotros las tenemos que acoger? ¿Quién quisiera comentar, participar? Maestra, Él es Ociel, te ah, escuchamos. el, el, la primera pregunta en el espacio que tuvimos anterior, bueno, la última pregunta es también ponernos de acuerdo con las formas, o más bien, es contextualizar las enseñanzas bíblicas en nuestras culturas, ¿verdad? Y creo que eso fue el conflicto de Bernabé con Pablo. Y pues ahorita como cierra usted la quinta etapa, es que al final Pablo y Bernabé pudieron reconciliar algún desacuerdo, ¿no? Que tuvieron. Y, y lo que usted presentaba en, en una de las terceras etapas de la estasis, eh, pues nosotros, por ejemplo, aquí en la localidad, aquí yo vivo en México, hay pocas personas que practican el judaísmo mesiánico y pues tenemos a veces diferentes visiones de lo que creemos los cristianos evangélicos a los judíos mesiánicos en cuanto a sus doctrinas, ¿no? Porque la mayoría de ellos son personas muy estudiadas y entienden los originales, ¿no? Mm, ellos como que viven más así de manera mucho más práctica y muy arraigada la tradición judío mesiánica, ¿no? Ujú. Y entonces ahí, por ejemplo, a veces entramos en conflicto porque me hacen preguntas o yo comparto algo de lo que yo creo como una tradición cristiana evangélica y a veces con pena, pues decir que no soy tan instruido, ¿no? En muchos aspectos.
yo le hago la pregunta a usted, ¿cómo, cómo piensa que ahora en el siglo XXI, 2025, podemos alcanzar nosotros a personas no cristianas compartiendo la Biblia? Que en la clase anterior nos decían que el Evangelio de Marcos no precisamente está escrito para personas no creyentes, sino va orientado a personas cristianas. Entonces, esto es importante porque cierra con la etapa de poder dar un avance a evangelizar. Pero a veces, yo todavía hasta hace unas horas yo pensaba que podía evangelizar con la carta de Marcos o con los evangelios, ¿no? Y a veces recomendamos nosotros como evangélicos que la persona que se va acercando al evangelio, que lea la carta de Juan, porque pues es algo del amor y que es algo más fácil. ¿Usted cómo se acercaría a una persona judío-cristiana o de cualquier otro credo, eh, presentando como entrada, qué carta usted le presentaría a una persona que ni siquiera ha conocido la Biblia? Ujú. Bueno, gracias, Ociel, por lo que nos compartes. Pues en primer lugar, los judíos mesiánicos, digamos que están en muy cercanos a esa experiencia de esa primera comunidad de Jerusalén, en el que quieren seguir arraigados en las propuestas del judaísmo, pero han acogido a Jesús como Mesías, que hoy en día no es muy común porque el cristianismo se orientó más a que todos, esa iglesia universal pudiera ser parte. Dentro del texto, pues sí, yo recomiendo siempre que se empiece con el Evangelio de Marcos, es la manera en la que cada uno pues encuentra como más afinidad con alguno de los evangelios. A mí en particular me gusta más Marcos, pero pues eso es un gusto personal. Cada uno cuando yo estudio y enseño evangelios sinópticos, los estudiantes empiezan a hacer opción. ¿Por qué? Marcos muestra un perfil más humano de Jesús, muestra rasgos de sus emociones que los otros no van a compartir. Y eso a mí me llama la atención. Mateo es una comunidad que nace en el judaísmo, donde el discurso, los 5 discursos que incluye, entonces va a tener mucha más de esta enseñanza de lo que hablábamos, de esta didaje que se comparte a través de ciertos discursos que pues va a hacer conexión con otros. Lucas, ya que estamos acá en la hora lucana y por hacer alusión a él, pues decimos que es el Evangelio de la Misericordia, donde haces acogida a todos ellos que se sienten excluidos. Quizá para personas, comunidades o poblaciones que se han sentido segregadas o excluidas por los cristianos, el Evangelio de Lucas sería una muy buena alternativa. Creo, sí, que con esto que estamos aprendiendo, como cada evangelio tiene una comunidad destinataria en particular, pues vamos viendo que podría ser más pertinente. El Evangelio de Juan está cargado de símbolos que quien tiene quizá, como tú dices, en las comunidades judío-mesiánicas, una formación previa en judaísmo puede hacer sintonía con esos textos. Entonces quizá Juan podría ser pertinente para esa comunidad en particular, pero así, cada uno dentro del discernimiento de a quién se dirige, pues puede elegir el texto que sea más adecuado. Alexander, tienes también la mano levantada. Hola, profe, ¿cómo estás? Eh, Muy bien. yo siempre me he cuestionado el papel de Pedro cuando llega Pablo el Señor le puso a Pedro como era la piedra donde edificaré mi iglesia, ¿sí? Y el ver que Pablo llega y toma una posición siempre, pues, de cara con lo que el Señor quiere. No sé qué habrá sentido Pablo, siempre me he interrogado, ¿sí? Esa posición de pronto de que Pedro, ¿qué habrá sentido? ¿Sí? ¿Cómo habrá sido la posición de pronto de las discordias que ellos tuvieron? ¿Sí? Esos enfrentamientos, el ver, no, pues llegó alguien que es más letrado, que sabe más, ¿sí? Que de pronto tiene más la palabra.
y que dicen, no, yo estuve con el Señor y yo lo escuché, y él por qué no estuvo con el Señor y entiende más fácilmente de pronto lo que el Señor dice. Entonces siempre me interrogaba yo eso, no sé, esas posiciones de ellos dos, cómo habrán sido esos enfrentamientos. Gracias, Alexander, porque tú pones en evidencia lo que sucedió al inicio con los liderazgos. Yo les compartí ahora de estos tres grandes líderes, porque los tres tuvieron influencia en las comunidades que impactaron. Entonces hablamos de Santiago, que probablemente o que se asume como el líder de la iglesia de Jerusalén. Pedro, que recibe un lugar y una misión que se concreta en unas comunidades como es especialmente la de Antioquía, donde él va a tener esa posición de liderazgo. Y Pablo, que va a otras tantas, que su misión es ir a los gentiles a establecer comunidades, pero adquiere también ese liderazgo. Y yo creo que más allá pues sí, como que uno quiera sobrepasar el que el otro tiene, es hacer conciencia de la diversidad que hubo en los orígenes. Sí, aunque en los textos narran ese lugar importante que tuvo Pedro dentro del grupo de apóstoles, por ejemplo, la comunidad de Juan va a hacer alusión al discípulo amado. Y aunque el discípulo amado lo respeta y en algunos textos espera que él llegue, como en el texto de la resurrección, y en esos pasajes se da cuenta de que quiere hacer como ese respeto hacia esa figura, lo que se da en la teología que hay en Juan es que hay una tensión que se vive por quienes son los discípulos o las comunidades discípulos de esos grandes líderes, pero que cada uno va haciendo la apropiación del evangelio en su contexto. Que al igual lo que hablábamos ahora con Ociel, de pronto Pedro pues fue muy relevante y vemos que Mateo va a destacar la imagen de Pedro. Sí, él va a ser quien va a hacer mucho énfasis en esa imagen, pero no va a ser así Juan o Lucas que van, mira, por ejemplo, Lucas que se anima a contar el impacto que tuvo Pedro inicialmente, que son los primeros 12 capítulos, pero que del 13 al 28 Pablo va a ser el líder. Entonces, hubo conflictos, evidentemente lo acabamos de exponer en lo que ocurrió en el concilio de Jerusalén, pero nos habla de una iglesia diversa, que en los distintos lugares se tenían esas tendencias al seguimiento de los líderes que los acompañaron. Entonces, en Jerusalén, pues el seguimiento a la enseñanza de Santiago, en Antioquía Pedro y Pablo en las que él fundó. Entonces, vemos las teologías de cada uno allí, más que todavía como una posición jerárquica entre ellos, porque todavía la iglesia pues no tenía esa estructura. Vemos que es hacia finales del primer siglo que empieza a haber una estructura que se amolda otra vez al Imperio Romano y empieza a ser jerarquizada. Pero en estos momentos es muy incipiente y todavía no existe tal, ¿sí? Esa estructura aún no está. Ellos son líderes para las comunidades que impactan. Y en medio de lo que están experimentando, pues se generan tensiones que finalmente logran resolver, ¿sí? Este gran conflicto pues se resuelve allá en la Asamblea de Jerusalén. Admin, no sabemos tu nombre, pero estás como admin. O ya está tu micrófono abierto. Buenas tardes, profe. Soy Oscar Fuentes. No sé por qué no me aparece mi nombre. Bueno, desde Colombia, observando algunas cosas de acuerdo a las sesiones que hemos tenido, eh, nos damos cuenta, ¿verdad?, que cómo las persecuciones se levantan para no dejar que el propósito, el plan de Dios sea establecido, ¿verdad? Si miramos desde Moisés, cuando el pueblo es liberado, lo primero que se encuentran es un obstáculo. Cuando aparece Juan el Bautista predicando el Evangelio, también aparece un obstáculo. Luego cuando aparece Jesús, dice, bueno, aquí de Juan hablaban porque vestía mal, comía raro, y ahora
hablan de mí, que yo soy comelón o alguna cosa, dice Jesús. Cuando ya llega la era de la iglesia, también arranca la persecución. Y una de las cosas que usted preguntaba, que si cómo sería ese contexto, ¿verdad? En el contexto de, del entonces, con el contexto de la hora, nosotros, ¿verdad? Y decía un compañero sobre eh, el asunto de la religiosidad, ¿verdad? Y yo creo que ese es el desafío en el cual nosotros estamos y creo que por eso estamos aquí, para tratar de comprender un poco mejor la teología del Nuevo Testamento, porque a veces nosotros tenemos que centrarnos es en la teología de lo escrito y no hacer en ocasiones nuestras propias teologías, porque vamos a chocar, como lo estaba diciendo nuestro compañero del Perú, creo que es que me dijo que era. Entonces, creo que nosotros que estamos militando en este servicio como siervos del Señor, este es el desafío, considero yo, cómo nosotros nos vamos a ubicar, ¿verdad? Para defender la teología, lo que quiso decir el Señor, el Evangelio, cómo el Evangelio se quiso presentar por parte de Jesús, por parte de los apóstoles, y yo creo que ese debe ser el legado de nosotros, o sea, la responsabilidad de nosotros es defender ese legado de los apóstoles, pero también de Jesús, ¿verdad? Entonces, o sea, de pronto es mi inquietud. ¿Cómo nosotros podríamos hacer, ¿verdad? Para hacernos entender de una manera más clara en el contexto donde estamos, ¿verdad? Y yo no sé si me equivoco a veces, pero hay una de las cosas que yo creo que como nosotros entramos no sabiendo y a veces creemos que sabemos y tampoco sabemos nada, ¿verdad? Entonces, por eso vale la pena de seguir extendiéndonos en esto. Y a mí estas horas se me parecen largas y muy corticas porque uno saborea tanto que quisiera tener más conocimiento. Muchas gracias. Bueno, gracias por compartirlo. Yo creo que la tarea la estamos haciendo. El hecho que ustedes estén inscritos en el diplomado, que estén buscando esta formación para mejorar ese mensaje teológico, eso que les decía, la imagen de Dios que transmitimos y cuál debe ser, pues la del Dios de Jesús. Esa es nuestra tarea, transmitir el mensaje y el Dios que Jesús nos vino a comunicar. ¿Y cómo logramos eso? Pues uno de estos ingredientes es este espacio de formación al que ustedes pues han decidido hacer parte y seguir para con más responsabilidad comunicar el mensaje. Tú decías, ¿qué se puede hacer? Miren, uno es hacer conciencias de la responsabilidad que nosotros tenemos. Y esa responsabilidad implica este espacio de formación o de integrar estos otros elementos que veíamos. De pronto aquí fortalecemos la didaje, la enseñanza, pero cómo que en la comunidad se fortalezca la coinonía, cómo también hacemos que la oración y el partir del pan hace parte de esto y sobre todo la segunda parte, porque yo creo que en muchas experiencias cristianas nos gusta mucho fortalecer lo que hay hacia el interior, pero nos cuesta dar el paso hacia el impacto que queremos tener hacia afuera. Bueno, tenemos tres manos levantadas. Les invito a que sus comentarios pues sean breves para poder escucharlos a todos y que puedan participar. Estrella, te escuchamos. Sí, mis buenos días. Sí, yo voy a ser breve. Yo soy creyente nuevo, pero me ha gustado mucho porque también llevé la clase del Antiguo Testamento. Yo quería hacer énfasis realmente en lo que usted mandó en la tarea, ¿no? Del libro de los Hechos. Yo particularmente, como conversaba con una persona, yo lo leo todo y es mi forma, ¿no? Me dijo, no, no es malo porque ahí, ¿no? El Espíritu Santo también te va guiando, ¿no? Y hablaba mucho de lo que usted decía hace un momento de la coinonía. Y en el libro que usted mandó en el PDF, yo conversaba con mi hermana y le decía cuán importante es la humildad, porque de repente podemos tener todo el rollo metido en el cerebro, pero no hemos hecho nada, ¿no? Y a veces es difícil en realidad.
Yo particularmente soy de aquellas personas de que, por ejemplo, tú me enseñas algo y yo lo comparto, ¿no? Entonces, en mi vida cristiana, ya casi 7 años, he tratado de hacerlo casi con mi círculo de trabajo, generalmente, ¿no? He ido a evangelizar y cuando escuchábamos con mi hermana la palabra coinonía, ¿no? Las dos siempre tratando mira, vamos a hacerlo así, asá, y era lo que nos comentaba un profesor en la clase del Antiguo Testamento, de a dos pueden comprender mejor, ¿no? Porque a veces no todas las personas por nuestros propios trasfondos vamos a comprender de la misma manera, ¿no? Generalmente yo en la iglesia a veces, ¿no? Siempre al adulto mayor, ¿no? Enfocado en lo que en la prédica, ¿no? Por ejemplo, esa es mi forma. Y a mí leí también de Bernabé y hay momentos en el que uno se siente identificado. Yo me sentí identificada como Bernabé, ¿por qué? Porque yo lo animaba, ¿no? Mira, hay personas que a veces estamos, ¿no? De repente llorando en una situación. Y Bernabé era como esas personas, ¿no? Tengo otro hermano que también es creyente, se apartó y le digo, bueno, ¿no? De nuevo, de nuevo. Y esa es la manera. Y estoy agradecida, ¿no? Pues porque uno lo entiende de esta forma, pero cuando es más explícito por temas de tiempo, cómo se originó, cómo va empezando, ¿no? Porque en este tiempo, ahorita, es más complicado, ¿no? Porque la persona quiere ser creyente y ya. Y Dios, como conversaba con alguien, me decía, Dios no es magia, ¿no? Y hay que creer, hay que procesar, como comentaba un compañero, ¿no? ¿Cómo le enseño a alguien? Dios te va a guiar a hacerlo. Yo al principio tenía miedo, lo aprendí. Entonces ya, ¿no? Donde yo voy, mira, esto y esto, y como dicen también, ¿no? Cuidando el testimonio. Y de esa forma es que estoy aprendiendo, profesora. Gracias. Bueno, gracias por compartirlo, Estrella. ¿No, Alberto? ¿O Tomás? Hola, Ah, hola, ya, ahí hola. está Norberto. Hola. Hola. Sí, muy interesante, maestra, la clase, ¿va? De todo esto. Quisiéramos tener tanto para percibir todo lo que nos está enseñando. Me llamaba mucho la atención acerca cuando usted hablaba al principio de la iglesia primitiva, de la oración, de la partición del pan y de todo eso, ¿va? Siempre he creído que debemos de volver y ver realmente el trasfondo histórico, el contexto, cómo la iglesia funcionó en aquellos tiempos, ¿verdad? A pesar de las persecuciones, fue una iglesia victoriosa también, ¿verdad? Entonces, es un gran aprendizaje para nosotros. También me llamaba mucho la atención en lo que usted hablaba acerca de Hechos capítulo 15, ¿verdad? Donde hubo el conflicto entre Pablo, ¿verdad? Pedro, ¿verdad? Santiago y Bernabé, ¿verdad? Lo que le llaman el concilio de Jerusalén, ¿verdad? Muchas veces todo esto quedó escrito, es lo que me gusta de la Biblia a mí, para que nosotros aprendiéramos como iglesia, para que nosotros viéramos eso y también no caigamos en el mismo error, porque muchas veces nos volvemos a posiciones extremistas, ¿verdad? De que yo pueda tener la razón, el otro pueda tener la razón o diversa, ¿va? Y entonces en eso hay que tener mucho cuidado, más que todos nosotros, los que predicamos la palabra, ¿verdad? Los que estudiamos la palabra, ¿verdad? Poder aprender de esto que quedó escrito. Esto es muy importante para nosotros, ¿verdad? Como siervos de Dios, para que lo pongamos en práctica también. No solamente oírlo, no solamente adquirir ese conocimiento, sino también ponerlo en práctica, ¿verdad? Porque conflictos siempre van a haber, persecuciones siempre la van a ver, ¿verdad? Vemos desde la historia como usted viene, ¿verdad? Ha habido, ¿verdad? Problemas, ¿verdad? El Señor Jesús, ¿verdad? Los discípulos, la iglesia primitiva, etcétera, etcétera. Y también la iglesia actual tiene que enfrentar situaciones, ¿verdad? Y esto nos ayuda a nosotros para poder tener, ¿verdad? Armas para también poder salir adelante, porque hoy nos toca a nosotros, ¿verdad? Y eso que quedó escrito para que nosotros aprendiéramos, ¿verdad? Muy bien, ¿verdad? Le felicito, ¿verdad? Cada día aprendemos, ¿verdad? Gracias. Bueno, gracias, Norberto. Yo también creo que hay muchos retos que la iglesia actual puede iluminar a la luz de lo que vemos de la historia de las primeras comunidades. Estamos enfrentando esos mismos conflictos, lo que enfatizas de cada uno quiere tener la razón
Y ese deseo de tener la razón nos está llevando a dejar por fuera a muchos otros que necesitan esa experiencia de salvación, porque mire que hay detrás, el que el mensaje de salvación llegue o no llegue a otros, y cómo a veces nos queremos sentar en posiciones según lo que yo creo, y eso está dejando por fuera a otros de esta experiencia. Tomás. Bueno, profesora, lo que uno puede analizar es que al comienzo de la iglesia, a medida que se iban presentando algunas circunstancias, ellos iban buscando la forma de ir buscándole como la solución. Y en algunos momentos, algunas cosas que ellos adoptaron fue para problemas más adelante, porque ahí dice que al comienzo todo lo tenían en común, todo lo tenían en común. Ujú. Vendían, traían todo, pero habían algunos que después no querían trabajar, sino que vivir nada más es que le dieran. Y después entonces encontramos diciendo en otra parte, dice que no quiera trabajar, que tampoco coma, porque es que después se acostumbraron algunos a que no querían trabajar. Entonces uno va viendo que a medida que la iglesia va creciendo, ellos iban buscando la forma de ir como buscando la solución a esas dificultades que se presentaban. Los límites, ¿no? No Así es. solamente en Jerusalén, porque el Señor eran testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces hoy vemos que a la cultura, Dios cambia a la persona, que todos dejan su propia Así cultura y es. Dios no cambia la cultura, cambia a la persona. Es lo que uno puede analizar en los mensajes que ellos llevaban. Y un dato curioso es que los demás libros del Nuevo Testamento terminan siempre con un amén y Hechos de los Apóstoles no termina con un amén. No sé, Ujú. en cierta ocasión escuché que de pronto Lucas no alcanzó a tener de pronto a escribir lo que le sucedió a Pablo, porque ahí termina nada más Ujú. con que Pablo va a Roma y que el barco se hundió y ahí termina Hechos de los Apóstoles, pero no termina como lo que se viene diciendo, de qué forma murió Pablo, ahí no termina eso, solamente termina hasta allí. Y alguien dijo, bueno, parece como si hubiera quedado inconcluso, no se terminó de escribir Ujú. o se perdería el resto de lo que... Pero lo importante que se pueda analizar aquí es que hoy enfrentamos una situación universal, eh, bueno, como la etapa de la iglesia que habla Apocalipsis 7, las 7 iglesias allá que son las de la iglesia, ¿no? Ujú. Eso es lo que se está viviendo, ¿no? Entonces, pero sí, muy buena cada uno ahí vamos construyendo el conocimiento, un poquito del uno, un poquito del otro, y ahí vamos ampliando más, un poco más. Pero sí, estuvo muy bueno. Gracias, Tomás. Así es. Ahí nos vemos enfrentados a los retos que implica el caminar juntos en esta experiencia de salvación que es comunitaria. Walter, te escuchamos. No, pues primero que todo, pues agradecerte, profe, porque de verdad que creo que es una clase muy en síntesis, muy buena y que nos ayuda y que nos aporta bastante. Bueno, en cuanto a, me pareció muy interesante ahorita lo que estaba comentando el compañero, no recuerdo el nombre, donde hablaba y decía que de pronto, que realmente o qué pasó en esta, digamos, como que confrontación que hubo entre Pablo y Pedro, debido a que pues los dos eran líderes, Ujú. ¿sí? Y Ujú. realmente, digamos, como que me parece muy interesante que el propio Pablo asume como, digamos, por mandato de Dios, el entender de que él iba destinado a los gentiles, ¿sí? De que el evangelio de él iba destinado a los gentiles, de que, digamos, como que la misión de él era llevarle la palabra a los gentiles y de hecho me parece muy interesante de que eh, si uno se pone a mirar, Pablo se autodescribe como el judío de judíos, que estaba adelantado, digamos, a los otros judíos, a las otras personas, sí, y que, digamos, como que teniendo en cuenta de que era discípulo de Gamaliel, ¿no? O sea, que era una persona que conocía bastante sobre su cultura, sobre sus creencias, para justamente llegar a defender eso que él mismo iba a aplicar.
el Evangelio de Jesús, ¿sí? Entonces me parece eso muy interesante. En cuanto al tema de la evangelización, siento y creo que es un ejemplo muy claro el, digamos, de tener como todo ese, entender ese contexto, ese conocimiento, ¿sí? Y justamente cuando él va a Grecia en el capítulo 17 de Hechos, cuando hablan el aeropago, es muy interesante Ujú. cuando él llega y pues ve toda esa cantidad de dioses que tienen los griegos, ¿sí? Y ve esa mención al dios desconocido. Entonces, justamente creo y siento que de pronto también para comentar y aportar de pronto al compañero que estaba hablando de que cómo uno podría llegar a evangelizar o cómo uno podría, digamos, mostrar qué evangelio, ¿sí? A qué persona. Realmente yo creo que sí, y siento que este es un ejemplo claro porque Pablo lo que hace es entender el contexto, ¿sí? Y justamente llegarle a las personas en el conocimiento que ellos tienen, ¿sí? Justamente él hace y dice, bueno, aquí veo que tienen una mención a un Dios desconocido, dice Pablo, ahí en Hechos 17 si lo quieren estudiar un poquito, y él les entra por ese lado a los griegos, él les dice, yo lo conozco, yo conozco a ese Dios, es el Dios que creó todo y él es el que les vengo a hablar. Entonces me parece muy interesante eso porque siento y creo que más que llegarle con un libro específico del Evangelio, es simplemente, es más entender el contexto para poderle llegar a las personas y ser claro, ¿sí? Entonces, claro, pues obviamente digamos que Dios de un modo u otro preparó a Pablo con ese conocimiento, con esa sabiduría, justamente para poderle llegar, ¿sí? A las personas que no lo conocían, a las personas que definitivamente no tenían idea de él y pues que él pudiera, digamos, aportar por medio de sus conocimientos, su filosofía y la inteligencia que lo caracterizaba, cosa que quizás de pronto Pedro y Juan de pronto no tenían, incluso Santiago, ¿sí? Porque de hecho, digamos como que en Hechos 3 perdón, en Hechos 4:16 dice, cuando están los fariseos y en el Sanedrín tienen a Pablo a Pedro y a Juan, le dice, ¿qué haremos con estos hombres? Porque ciertamente por medio de ellos se han obrado un milagro, evidentemente, y es notorio que viven en Jerusalén y no lo podemos negar, pero bueno, antes de eso, les dice como que viendo la determinación con la que Pedro y Juan hablaban y dándose cuenta de que eran hombres sin cultura y sin formación, no salían de su asombro y conocían que habían estado con Jesús. Entonces justamente es eso, o sea, como que ellos justamente no tenían de pronto esa formación, ese conocimiento que realmente sí tenía Pablo y aún así asombraban pues a las personas que eran estudiadas en la ley, en el Sanedrín. Entonces me parece que eso es bien, bien, bien importante. Era un aporte que quería hacer. Gracias, Walter. Creo que varios hemos rescatado en lo que hemos estado estudiando la necesidad de adaptar. Tal vez nosotros queremos siempre que la enseñanza, que lo que se diga sea muy, muy estructurado en un mensaje sin la conciencia que miren cómo los escritos del Nuevo Testamento fueron una adaptación del mensaje central de Jesús, que es lo que nos da la unidad, a las necesidades de personas, comunidades y destinatarios. Entonces, bueno, ahí creo que ha sido uno de los mensajes reiterados en sus aportes. José, te escuchamos. José, está tu micrófono apagado. Bueno, o Máximo, tienes la manito levantada. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Muchas gracias por la clase magistral. Conocemos, siempre son semillas que van a florecer. Y hablando de hechos, quisiera rápidamente que, por favor, nos podría ayudar. El contexto de hace 2000 años atrás, la muerte de Cristo, resurrección y el Espíritu Santo, dentro de los hechos, ¿sí? Que narra el libro de Hechos de los Apóstoles. Hoy, nuestras iglesias, ¿sí? Ya no con Jesús aquí, pero sí con su legado y el Espíritu Santo hoy en nuestras comunidades. Aló, aló. Sí,
Pero no te entendí si era una pregunta, Máximo. Era una pregunta. El contexto antiguo, No. 2000 años, Cristo, muerte y resurrección. El Ajá. Espíritu Santo, que está descrito en los hechos, es el nacimiento de nuestras iglesias, lo que pasó con Cristo, Ujú, lo que pasó con los apóstoles, y cuál fue su convivencia inicial, después, hasta los ejemplos que hemos dado, ¿no es cierto? Sus conflictos, sus realidades. Vamos hoy. Hoy tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Espíritu de Dios, ujú, y nuestras iglesias, nuestras comunidades. Vemos miles, miles de iglesias cristianas, sí, pero miles. Y cada uno con su matiz, sí, en lo esencial, unidad. En lo esencial, unidad. ¿Y ujú. cuál es? Ese, Cristo. listo. Así. Quisiera una lectura de eso, que a la luz de los hechos que hemos revisado hoy, ¿no? Ujú. Así es, te entendí ya como la idea y pasa que en lo esencial debemos tener unidad, lo que les decía hace un rato, en la diversidad, pero en medio de la unidad que nos da Jesús y su enseñanza fundamental, el Dios que Jesús nos quiso dar a conocer y eso debería ser lo central. Para terminar y recogiendo los comentarios que ustedes aportaron, había una última parte que están en las diapositivas que ustedes tienen en el campus, que no quiero dejar pasar y me tomo un minutico del tiempo que ya se terminó, y es hacer conciencia que la esencia, alguien dijo, ¿cómo hacemos hoy? Y es tener la casa eloicos como el centro también de nuestra experiencia de fe cristiana, que eso se ha perdido con los modelos de iglesia actual. Sí, hoy, pues, como la invitación a extendernos nos ha llevado a fijar metas a veces en los números grandes y olvidamos que esto surgió en una experiencia doméstica donde habían conversiones de familias enteras y decía, la conversión por casa, Lidia y los de su casa, el carcelero de Filipos, él y todos los suyos, Crispo con toda su casa. Y nos damos cuenta que la casa, el oikos, fue una forma de organización que funcionó dentro del contexto del Imperio Romano, por la persecución, acabamos de decir, pero también porque empieza a ser un modelo que se desvincula de la estructura patriarcal, porque vemos mujeres que invitan a que lleguen a su casa. María, la madre de Juan Marcos, cuando sale Pedro de la cárcel y llega a la casa de ella, vemos a Lidia, vemos a mujeres que no es lo esperado en el contexto en el que están, que las mujeres tomen esas decisiones de abrir la casa, pero que lo hacen con el fin de dar a conocer el mensaje. Y que además ese modelo patriarcal invita a que cuando el mensaje de salvación llega a la casa, otros también lo acojan. Y ese es uno de los elementos que desde mi perspectiva podríamos recuperar para que nos podamos acercar más a este modelo ideal que nos presenta el libro de Hechos. Es fundamental el desarrollo que se dio en las casas para la difusión temprana del cristianismo. Y hoy siento que lo hemos ido perdiendo en el que tenemos encuentros masivos, pero olvidamos lo esencial que se vive en el grupo pequeño al interior de la familia y con los que se pueden juntar alrededor de ellos. Entonces, este es uno de los elementos iluminadores para aquellos que participaron buscando cómo iluminar nuestra actualidad. Creo que este es algo que se ha perdido, los invito a profundizar, podemos en la siguiente clase también mencionarlo, pero no lo quería dejar pasar porque me parece fundamental que lo tengamos en perspectiva los que tienen posibilidades de tomar decisiones de cómo generar el impacto que hoy necesitamos a nivel eclesial, pues uno es volver a ese modelo, el que no nos importen tanto esos números grandes, sino que nos importe lo que se vive al interior del hogar de las familias. Bueno, ha sido un gusto escucharlos, participar con ustedes de este encuentro. Gracias a todos los que se animan a compartir también sus puntos de vista, su experiencia, su formación. Nos vemos entonces la próxima semana. Continuamos con nuestros estudios de
la obra lucana, que deben ver videos y podcast para seguir lo que pasa en el Evangelio. Y aquí sincrónicamente estudiaremos Mateo, Marcos y el libro de Hechos de los Apóstoles. A todos un feliz fin de semana.